en las siguientes sesiones, la siguiente semana y la siguiente, hablaremos ya de cómo actúa particularmente en algunas situaciones. Entonces, el objetivo de esta parte de la clase es poder explicar cuál es la composición y cuáles son las funciones de este sistema inmunitario. Acabamos de ver que el microbio patógeno, utilizando sus factores de virulencia y sus mecanismos de patogenicidad, puede ocupar nuestros tejidos, invadirlos y eventualmente causar una infección y posteriormente una enfermedad. Pero también hemos dicho que no todas las infecciones terminan siendo enfermedades. Hay razones por las cuales eso no sucede. Una de las principales razones es la denominada susceptibilidad de los hospederos, que no es otra cosa que el sistema de defensa. Algo frena al microbio para que no termine produciendo daño en el tejido. ¿Qué cosa es ese algo? El sistema inmunitario. El sistema inmunitario puede frenar la agresión microbiana desde el momento del contagio mismo. Un ejemplo de ello son las famosas vacunas. ¿Para qué nos vacunamos? Se ha vacunado contra el COVID, se ha vacunado contra la hepatitis para prevenir. Si yo me vacuno, por ejemplo, contra la hepatitis, es para evitar que el virus de la hepatitis B ingrese a mis hepatocitos y me infecte. Si yo me vacuné contra el SARS-CoV-2, es para evitar con los anticuerpos neutralizantes que el virus pueda ingresar a mis células. De eso se trata, ¿no? O sea, puede intervenir bloqueando el contagio mismo. Ahora, el concepto de inmunidad, ¿de dónde viene? Se conoce la palabra inmunidad antigua y se considera lo que entendemos por, si yo digo que, yo digo que alguien es inmune, ¿qué entenderías? Él es inmune. No desarrolla la enfermedad. Que está protegido, ¿sí? Que está protegido. Ese mismo concepto de protección asociado a la palabra inmunidad se conocía desde la antigüedad. Los griegos, los romanos también, tenían un sistema curioso de cuidado de los enfermos. Ellos también padecían de enfermedades infecciosas. ¿Y a quiénes buscaban para curar a los enfermos o para cuidar a los enfermos? Aquellas personas que habían sobrevivido a la infección, porque consideraban que eran inmunes. Pero no por su sistema, porque ni se sabía que existían, se pensaba que eran inmunes porque tenían la bendición de los dioses, estaban protegidos y por eso se habían salvado de la muerte y ahora se dedicaban a cuidar a los enfermos. Esa era la razón. No es sino hasta la aparición de otro personaje, en este caso Edward Jenner, así como fue Anton van Leeuwenhoek en microbiología, en inmunología Jenner. El caso Jenner sí era médico inglés, que a través de sus observaciones nota que había dos tipos de enfermedad de viruela. La viruela común, que era la viruela que mataba gente, y una especie de viruela leve llamada viruela de las vacas, de ahí el nombre de vacuno. Él nota que las personas que trabajaban con vacas, los criadores de vacas, los matarifes de vacas en los camales, los que trabajaban con los cueros de las vacas, los de la curtiembre, tenían una enfermedad de viruela muy leve y no se contagiaban de la viruela que mataba a la gente. Decide hacer un experimento. Agarra a un chibolo, en realidad es el hijo de su ama de llaves, de 8 años, y le inocula en el brazo, le hace un cortecito y le coloca allí las pústulas secas molidas, las costras secas de una persona que había tenido la viruela de las vacas. Le pone. El niñito a los días hace la enfermedad de la viruela, está en las erupciones, pero después de unos días más se sana, la viruela leve. Luego el niñito es expuesto a la viruela de las personas, la viruela que mataba, y no se enferma. Con eso, Jenner, que hoy en día no estaría libre de hacer ese experimento, pudo comprobar que algo había en el cuerpo que producía esa protección. Estamos hablando de 1801, no 1802,
todavía no existía ni Pasteur ni Koch, así que ni idea de lo que estaban haciendo, pero sí que había algo que protegía. Ese experimento de Jenner en Inglaterra, en Londres, fue reproducido en Francia y en España. 1801, 1802, el Perú todavía era un virreinato dependiente de España, y en Sudamérica, sobre todo, América en general, la gente moría por viruela. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Mandaron una expedición, busquen en internet, googleen, la expedición Salvami Balmis envía los españoles con este tipo de procedimiento. ¿Y cómo hicieron para traerlo? Fueron a un monasterio y chaparon 32 niños, 42 chibolitos, huérfanos todos. Sus padres habían muerto en la guerra y los trajeron en barco. Viaje en barco demoraba pues 2 o 3 meses haciendo lo mismo. Le inoculaban a uno, hacía la enfermedad, dejaban que seque las costras, la raspaban, las molían, le inoculaban al siguiente y así lo trajeron. Vinieron a América, Colombia, Ecuador, Perú, Lima, Trujillo, Cusco, haciendo lo mismo, transmitiendo ese tipo de proceso que se llamó en su momento variolización. ¿Cuándo es que empieza a aparecer algo de los conceptos de inmunidad? Con Pasteur, más o menos 80, 90 años después, Pasteur llega a desarrollar una vacuna efectiva contra la rabia. Y la rabia es una enfermedad viral. Pasteur la desarrolla, la aplica con éxito. Hay una historia bien interesante que sucede con unas 3 personas que fueron muriendo. Un lobo rabioso que salva a una, y ese niño que salva llega a ser otra persona importante. Es interesante esa parte. Pero el sistema inmune como tal, como lo conocemos ahora, recién fue, podríamos decir que descubierto y estudiado a partir de 1930, 1940, o sea, ni 100 años tiene la inmunología como ciencia. Sin embargo, nos ha ayudado a entender 2 cosas: que el sistema inmunitario sirve principalmente para reconocer lo que es propio y para discriminar lo que es extraño. Eso es lo que primero hace el sistema inmunitario. Antes de defenderme de un microbio, primero reconoce lo que es propio y luego ataca lo que es extraño, porque el sistema inmunitario tiene la finalidad de destruir el microbio. No lo llama para acariciarlo, para matar, lo destruye. Muchas veces con éxito, y las que no, se utilizan medicamentos, y si no, bueno, el paciente muere. Es la función del sistema matar al microbio. ¿Por qué? Porque este sistema inmunitario ha evolucionado con los seres vivos con la finalidad de protegernos de las diferentes amenazas. Las bacterias de las que hablábamos hace un momento tienen un sistema de defensa rudimentario. Ustedes, suponiendo que fuesen bacterias de microbiota, todos están sentaditos en su sitio, ocupados, perfecto. Si viene una bacteria extraña de otro sitio, las bacterias de la microbiota inmediatamente producen moléculas llamadas bacteriocinas, que son moléculas que funcionan como un antibiótico para matar otras bacterias y matan a la intrusa. ¿Por qué? Porque no quieren que se quede con su casa ni con su comida. Las amebas desarrollan otro sistema más. Las amebas son capaces de fagocitar. Los animales, los reptiles, las aves, los peces y finalmente los humanos desarrollamos un sistema mucho más complejo que implica linfocitos, inmunoglobulinas y demás. Es el más complejo sistema, es el nuestro, pero producto de la evolución también. ¿De qué nos protege el sistema inmunitario? De diferentes amenazas o peligros. Amenazas que vienen de afuera, los patógenos, hongos, parásitos, virus, etc. Y también de las amenazas que vienen de adentro del cuerpo. Porque tienen que saber que el sistema inmunitario se encarga de destruir a las células que sufren cambios neoplásicos. Existe un proceso dentro de la respuesta inmune que se llama inmunoedición, que se encarga de destruir las células cancerosas. Esa destrucción
se realiza con éxito en la mayoría de casos, y cuando el tumor crece de manera acelerada ya no se puede hacer, y es cuando aparece el cáncer que conocemos y demás. ¿Qué es lo que es un cáncer? Básicamente es una célula que ha perdido el reloj biológico, que se reproduce más rápido y de manera desordenada. Es el cáncer. El sistema inmune interviene en ese proceso. Hoy en día a la clásica cirugía, radioterapia, quimioterapia, se le suma la inmunoterapia, los famosos anticuerpos monoclonales. Y lo que está de moda ahora, las células CAR-T. ¿Qué cosas son? Componentes del sistema inmune modificados genéticamente para atacar las neoplasias. Y la otra, la defensa contra los injertos, el famoso rechazo del trasplante, la enfermedad injerto contra hueso. Si yo le trasplanto un riñón a una persona, lo que hará el receptor principalmente es intentar rechazar. Por eso le administran inmunosupresores, no haga respuesta destructora. Pero es natural, el sistema inmune va a reconocer a ese riñón como extraño y va a tratar de destruir. Esa es la enfermedad de rechazo del tejido. Sucede con las transfusiones de sangre. ¿Qué va a pasar si a alguien que es ORH negativo le coloco ORH positivo? Probablemente lo puede matar por una reacción inmunológica. Así es. Es parte de nuestra defensa, y lo mismo sucede con el embarazo, que es una especie de injerto natural. ¿Por qué? Porque el 50% de la información genética de esas células de ese bebé, esas proteínas, no son de la mamá, son de otra persona, de ese padre, es un ser extraño. El sistema inmune intentará destruir, pero hay hormonas en el embarazo, como la progesterona, que lo que hace es atenuar esa respuesta inmunitaria, permitiendo que el embarazo progrese. Pero el sistema inmune está alerta y atento a defendernos contra todo ese tipo de amenazas. Ahora, ¿de qué está compuesto el sistema inmunitario? Órganos, tejidos, células y moléculas, con la característica de que el sistema inmunitario no se encuentra en un solo sitio, sino está ubicado de forma difusa. Todo nuestro cuerpo tiene componentes del sistema inmunitario en alguna parte. Componentes que además son multifocales y que a través de la sangre, la linfa, pueden circular y moverse. Esa es característica del sistema inmune, es dinámico, es en movimiento, está constantemente vigilando que no aparezcan amenazas que nos pudiesen hacer daño. Dentro del objetivo del curso, nos interesa que nos proteja frente a las enfermedades infecciosas. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero para que eso ocurra, hay que estudiar primero su composición. Empezamos con los órganos y los tejidos. Dos tipos de órganos tiene el sistema inmunitario. Dos. Los órganos primarios y los órganos secundarios. Los órganos primarios son también llamados órganos centrales. Esos órganos se encargan de la producción, son la fábrica. ¿Qué producen? Células, moléculas y demás sustancias del sistema. ¿Cuáles son? La médula ósea y el timo. La médula ósea, encargada de la producción de prácticamente todas las células sanguíneas y del sistema. Y el timo, encargado de la diferenciación del linfocito. Estos órganos primarios producen, y lo que producen se almacena en los órganos secundarios. Esos órganos secundarios o periféricos sirven de almacén o reservorio de células maduras. Además que allí se llevan a cabo algunas respuestas inmunitarias. ¿Cuáles son esos órganos secundarios? Los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a la mucosa. Los ganglios linfáticos particularmente se encuentran interconectados a través de los vasos linfáticos aferentes, eferentes y a través de arterias y venas. Están interconectados entre sí. Y todo el sistema linfático además se conecta con la sangre, con el torácico. El vaso, que es órgano único, y
el tejido linfoide asociado a mucosas, que es la gran mayoría, 80%. ¿Dónde se encuentra el tejido linfoide asociado a mucosas? Debajo de todas las superficies corporales, debajo de la piel y de las mucosas. ¿Por qué se encontrará allí? Se lo dije hace un ratazo, le dije por qué se encuentra, por qué en esas zonas. Porque por allí es la puerta de entrada de los microbios. Por eso. ¿Por dónde entra el microbio? Por la piel, claro, herida, y entra por la mucosa respiratoria, por la mucosa digestiva, por la mucosa intestinal. Pues debajo de esas mucosas y debajo de la piel hay tejido linfoide que contiene células de defensa que están esperando, que están cuidando que no ingrese un microbio. Esa es la razón de su ubicación. Ahora, estos tejidos se encuentran comunicados entre sí utilizando fundamentalmente dos fluidos, que son la sangre y la linfa, a través del circuito de vasos sanguíneos, del circuito de vasos linfáticos, lo que le permite el traspase de elementos de un lado a otro. De esa manera se transmite información, se optimiza la vigilancia por parte de las células inmunitarias y también la transmisión de la información. Células y moléculas. Las células que conforman el sistema inmunitario se originan durante un proceso denominado hematopoiesis. La hematopoiesis ocurre en el adulto y en realidad en la vía extrauterina, en la médula ósea, pero antes de ello en el hígado y antes de ello en las membranas vitelinas, en el sarcoiderino, tiene su secuencia de aparición. Esta hematopoiesis, de la cual nos van a hablar, es uno de los temas de exposición de la siguiente semana, a ver qué le toque, se realiza a través de ciertos factores de estimulación, etc., y da origen a dos grandes familias de células: la familia de células mieloides y la familia de células linfoides. A su vez, de la familia linfoide surgirá el linfocito B, el linfocito T, el linfocito natural killer, y del progenitor mieloide todas las demás: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, inclusive el glóbulo rojo y la plaqueta surgen de este progenitor mieloide. Las moléculas del sistema inmunitario sirven particularmente para comunicación, son los mensajes que se envían entre células. Si una célula necesita, como el sistema inmune, necesita comunicarse con otra, lo que hace es mandarle un mensaje a través de una molécula que se llama citoquina. Es un mensaje, así como ustedes envían un WhatsApp, un mensaje de texto, un correo, ellas envían citoquinas a las diferentes células. ¿Para qué? Para comunicarse. ¿Qué significa eso? Iniciar un proceso: división celular, proliferación, producción de más moléculas. Parar un proceso o regular un proceso. Toda esa comunicación entre células se da a través de citoquinas. Existen otras moléculas como el complemento y las inmunoglobulinas que también intervienen en ciertas funciones. En el caso del complemento sucede lo que vamos a llamar después la respuesta inmunitaria innata, y en el caso de las inmunoglobulinas es la respuesta inmunitaria adaptativa. Lo veremos más adelante en detalle. De todas las funciones, tiene más de 20 funciones el sistema inmunitario, hay una que debemos de recordar, y es justamente la protección que nos brinda frente a las enfermedades infecciosas. Pero para que esa protección sea efectiva, el sistema inmune tiene que reconocer al microbio. Yo no puedo protegerte de algo que no conozco. Tengo que saber reconocer al probable agresor para poder establecer una protección. Entonces el sistema inmune se encargará primero de reconocer y luego de defender. ¿De qué? De todo lo que hemos hablado. Amenazas de afuera y amenazas de adentro. Ahora, la respuesta inmunitaria como tal. ¿Qué es la respuesta inmunitaria? La respuesta inmunitaria es un conjunto de mecanismos.
Conjunto de mecanismos que se encuentran interregulados, relacionados entre sí, con una única finalidad: destruir al microbio. ¿Y cuándo despierta la respuesta inmunitaria? ¿Por qué se desencadena? Cuando hay un microbio detectado. Esas son las razones por las cuales la respuesta se activa. Conjunto de mecanismos coordinados activados frente a señales de peligro o a presencia de una sustancia extraña, o sea, microbio presente. Microbio detecta, inmediatamente se activa la respuesta inmunitaria dirigida a destruir. Y no va a parar hasta que lo destruya. O sea que esa respuesta va a ser prolongada. ¿Existe correlación entre la enfermedad infecciosa y la respuesta inmune? Evidentemente. ¿Cuál es el comportamiento de la enfermedad infecciosa? Así, en forma de curva de campana de Gauss. Hay una parte que es esta, donde el paciente es asintomático, es el periodo inicial de la infección. Aparece el daño, el paciente se enferma, aparece y llega al pico máximo de la enfermedad, al acme de la enfermedad, y finalmente la enfermedad decae, el paciente entra en convalescencia y se sana o se cronifica. Realmente se sana, se cura, con ayuda o sin ayuda. El comportamiento del sistema inmunitario es similar, a curva, que empieza desde el momento mismo en que el patógeno ingresa al cuerpo, porque es detectado. Alcanza su punto máximo en el punto máximo de la sintomatología, y a partir de allí la sintomatología cae y el sistema inmune también disminuye, porque ya controló al microbio. El sistema inmune es una especie de ejército que nosotros manejamos frente a los invasores. Si yo tengo invasores en mi territorio, mi ejército sale a defenderme. Cuando ya haya exterminado a los invasores, ya no necesito tener al ejército para lo vuelvo a guardar, y así funciona. En líneas generales, a grandes rasgos, el sistema inmune. Ahora, la respuesta inmunitaria puede clasificarse de varias maneras. Ustedes van a leer y van a escuchar de respuesta primaria, respuesta secundaria, respuesta activa, respuesta pasiva, respuesta celular, respuesta humoral, respuesta innata o respuesta adaptativa. Esa clasificación de la respuesta inmune es una cuestión arbitraria que la ciencia coloca para poderla entender mejor, porque en la realidad la respuesta inmune es una sola, que comienza con el microbio ingresando y que termina con el microbio eliminado. Es una sola respuesta continuada y que tiene sí varios mecanismos. El libro de Abbas, el que se recomienda en la bibliografía, describe esto: dos tipos de respuesta, la respuesta innata y la respuesta adaptativa, y utiliza esta línea, este gráfico, como una línea de tiempo. Línea de tiempo. Momento cero, o sea, contacto con el microbio. Inmediatamente se activa la respuesta innata. En el minuto cero se activa la respuesta. Basta que tenga contacto con el microbio, se activa la respuesta innata. Esa respuesta innata, si bien es cierto, es inmediata, no es específica. ¿Qué significa eso? Que no es específica, que tiene la misma reacción frente a cualquier microbio. ¿Qué respuestas están allí? La inflamación, la fiebre, la fagocitosis, siempre es lo mismo. Entra el microbio, inmediatamente se activan esos mecanismos buscando eliminar. La respuesta adaptativa aparece después, generalmente después de 12 a 24 horas. ¿Por qué? Porque hay un proceso previo para que esa respuesta funcione. Por eso se llama adaptativa. Lo que busca es adaptarse a esa situación patológica. Y allí solamente interviene el linfocito B y el linfocito T. Es una respuesta más compleja, es una respuesta sí específica, y es una respuesta además que termina generando memoria. ¿Qué es la memoria? El recuerdo que me deja esa infección para que en una próxima oportunidad que me encuentre con el patógeno, mi respuesta sea más rápida y mucho más efectiva. Para eso es la memoria. Ahora, visto desde
Desde un punto de vista general, el sistema inmune puede organizarse como se organiza un castillo y sus defensas, ¿no? Fosos, agua, torres, ballestas y demás. Igualito. Se distinguen tres líneas de defensa básicas. La primera, la segunda y la tercera. Las dos primeras, la primera y la segunda, son líneas que pertenecen a la inmunidad innata, o sea, son no específicas. Y la tercera sí es específica, es la inmunidad adaptativa. La primera línea. La primera línea es la más externa, es la que primero toma contacto con el microbio y tiene tres componentes. El componente anatómico de barrera, físico, el componente químico y el componente biológico. ¿Cuál es el componente anatómico? La piel. No hay microbio que pueda atravesar la piel sana. Si la piel está intacta, no va a entrar el microbio. Pero basta que tenga una abrasión, arañazo, corte, eso se convierte en una puerta de entrada y el microbio se mete. ¿Por qué? Porque es la propia estructura de la piel, epitelio, poli, estratificado, plano, queratinizado. La placa de queratinocitos es gruesa, protege. Pero con las mucosas no ocurre eso. Las mucosas, ¿qué son? Generalmente monocapas. Que tienen una cubierta de moquito, pero es una monocapa, es más fácil que crecen por allí. Pero para complementar eso, en las mucosas, ¿qué más hay? Barreras químicas. ¿Cuáles? Moco, sudor, saliva, entre otros, lisosimas y demás. Eso que garantiza protección. Y la tercera, que es la barrera biológica, ¿formada por qué? Microbiota. Mismo proceso. Microbiota en un lugar, viene un patógeno, inmediatamente buscan destruir. Mecanismo de protección. Por eso es que la microbiota forma parte del sistema inmunitario. Siempre y cuando esa microbiota esté en equilibrio y esté en eubiosis. Si el microbio logra atravesar la primera línea de defensa, y a veces lo hace, por eso es patógeno, tiene factores de virulencia. Para eso está la segunda línea de defensa. ¿Qué hay ahí? Células, fagocitos, macrófagos, neutrófilos, células como las natural killer para matar virus, células infectadas por virus. Aquí también está la inflamación, está la fiebre, mecanismos dirigidos para controlar la infección. Mayormente ahí termina el cuento, pero a veces el patógeno es muy poderoso y logra atravesar la segunda línea. En ese caso sí llega a ser necesaria la intervención de la tercera línea de defensa, con los linfocitos T y los linfocitos B y sus anticuerpos. Si la tercera línea es superada, chao paciente, se va al cielo, ya no hay más. Estas tres líneas actúan de esa manera. El microbio va superando y bueno, a veces ayudamos aquí o aquí con los antibióticos y lo que le colocamos. A veces es suficiente y a veces no lo es. Ese es el esquema general de la defensa. Y hasta aquí es la primera clase de inmunología, la presentación. La siguiente clase de la siguiente semana vamos a conversar, lo voy a presentar primero, todo lo que corresponde a la inmunidad innata, todo lo que corresponde a esta parte. Todo eso es la siguiente clase, que me va a tomar, será por 2 horas exagerando. Después que yo termino, empiezan ustedes con sus exposiciones. ¿Ok? Y en la subsiguiente clase hablo de la inmunidad adaptativa. Igualito, es 1 hora y cuarto, más o menos, casi 2 horas. Termino y comienzan con sus exposiciones. ¿Ok? Y por hoy eso es suficiente. Así que rompan filas y ahí. Chicos, gracias.